El ladrido se detuvo en seco. El sargento Rex, el pastor alemán más condecorado de la policía de Nueva York, había captado algo que ningún humano podía oír. En medio del bullicio de la estación central, entre el eco metálico de los trenes y el murmullo de cientos de pasajeros, sus orejas se alzaron tensas, enfocadas en un solo punto. A unos metros, un niño negro de apenas 8 años miraba alrededor con miedo. Llevaba ropa cara, zapatos nuevos y el cabello prolijamente peinado, pero sus ojos contaban otra historia. Mientras una mujer blanca y elegante lo sujetaba de la mano con fuerza, el pequeño hizo algo que pasó inadvertido para todos, excepto para Rex. Golpeó 5 veces la espalda de la mujer. Pausa. 5 golpes más. La misma secuencia. Rex gruñó muy bajo, como si entendiera algo. El detective Morrison, su compañero durante 7 años, frunció el ceño. «¿Qué pasa, chico?», murmuró. Pero el perro no apartó la vista del niño. Por una fracción de segundo, las miradas del niño y del perro se cruzaron. Y en esos ojos, en ese silencio, había un grito. Un grito tan desesperado que ni los trenes rugiendo pudieron apagarlo. El pequeño se llamaba Tommy Wilson y 3 semanas antes su vida era completamente diferente. Jugaba en el patio de su abuela en Detroit, bajo el sol, con una pelota vieja y un perro del vecindario que siempre lo seguía. Hasta que un auto negro se detuvo frente a la casa. 2 hombres bajaron. Decían ser trabajadores sociales. Le hablaron con voz amable. «Tu mamá tuvo un accidente, hijo. Tenemos que llevarte con ella». Tommy, confundido, obedeció. Su abuela estaba en el supermercado, y esa decisión, una sola, inocente, lo arrancó de todo lo que conocía. Desde entonces vivía un infierno silencioso. Una pareja rica lo obligaba a llamarlos mamá y papá. Le enseñaban cómo sonreír para las fotos, cómo hablar sin tartamudear cuando alguien preguntaba. Le decían qué decir sobre su nueva vida privilegiada y le advertían qué pasaba si desobedecía. «Mantén la cabeza baja. No mires a nadie», susurró la mujer, apretándole la mano hasta doler. Tommy asintió sin decir palabra. Pero su mente, pequeña y brillante, recordaba algo que había visto antes del secuestro. Un documental sobre perros policías. Ahí explicaban que algunos perros eran entrenados para responder a códigos táctiles. 5 golpes significaban ayuda. Era su única esperanza. Rex lo había comprendido. El perro tiró de la correa inquieto. «Vamos, Rex, no podemos acercarnos solo porque estás raro hoy», gruñó Morrison. Pero Rex se plantó. No se movió 1 centímetro. Sus patas parecían clavadas al suelo, y en sus ojos había la misma urgencia que en los del niño. El detective Morrison observaba a su compañero canino con incredulidad. «Rex, ¿qué estás mirando?». Pero el perro no respondió con ladridos. Solo un gruñido bajo, profundo, vibró en su pecho. Esa mirada fija, clavada en el niño, era suficiente para helar la sangre de cualquiera. Morrison siguió el ángulo de la mirada del perro. Una familia perfectamente vestida avanzaba entre la multitud. El padre, traje impecable y un celular pegado a la oreja. La madre, un bolso de diseñador. Los 3 niños, alineados, casi sincronizados en sus pasos. Demasiado perfecto, demasiado controlado. «Familia modelo americana», murmuró Morrison, aunque algo dentro de él gritaba lo contrario. El tren hacia Seattle silbó, anunciando la salida. La multitud comenzó a moverse, pero Rex no dio un paso. Por primera vez en 7 años, desobedecía una orden directa. El detective sintió un escalofrío. Sabía que su perro no erraba. Si Rex no avanzaba, era porque algo oscuro estaba ocurriendo. Desde el otro lado del andén, Tommy volvió a repetir su código. 5 golpes, pausa, 5 golpes. Pero esta vez, su mirada era más intensa, más desesperada. La mujer lo notó. «Deja de moverte tanto», le susurró con una sonrisa falsa mientras lo apretaba del brazo. Y con ese gesto suave, como de madre amorosa, lo lastimó lo suficiente para que el niño no olvidara quién mandaba. Rex tiró de la correa con tanta fuerza que casi derriba a Morrison. El detective frunció el ceño.
Ok, chico, sigámoslos, pero con cuidado caminaron entre la gente manteniendo la distancia. El perro avanzaba con pasos precisos, guiado no por la vista, sino por un instinto ancestral. Y Morrison, sin saberlo, estaba siguiendo el hilo invisible que conectaba la valentía de un niño con el corazón de un perro. A pocos metros, el hombre del traje, Richard Sullivan, habló por teléfono con voz fría y calculada. El paquete está listo. Llegaremos a las 15:30. La mujer, Margaret Whitefield, lo miró con nerviosismo. ¿Y si sospechan? No lo harán. Nadie mira 2 veces a una familia feliz, pero Rex sí miró y olfateó. Y supo. El perro se detuvo frente al tren, gruñendo. Morrison sintió que algo no encajaba. «Despacho. Aquí, detective Morrison», dijo al comunicador. «Solicito verificación de una familia sospechosa, 3 niños, 2 adultos, tren 247, plataforma 12. La voz del operador respondió con indiferencia. «Negativo, Morrison, sin causa probable. No podemos interferir». El detective apretó la mandíbula. «Claro, hasta que ya sea tarde». A lo lejos, el tren comenzó a moverse. Margaret y Richard subieron con los niños. El más pequeño, Tommy, se volvió un segundo antes de desaparecer por la puerta. Sus ojos encontraron otra vez los de Rex, y entonces, por primera vez, el perro ladró, fuerte, seco, como una orden divina. El mensaje era claro: no lo dejes ir. El tren 247 partió de la estación con un silbido agudo que se perdió entre los rieles. El detective Morrison subió justo antes de que las puertas se cerraran. Rex, agachado junto a él, olfateaba el aire con nerviosismo. Había algo en ese vagón, algo que olía a miedo. El detective ajustó su gorra, fingiendo ser un pasajero más. El perro avanzaba despacio, guiado por el instinto. Cada paso lo acercaba más a la verdad. En el vagón 7, Tommy Wilson estaba sentado junto a la ventana. El paisaje pasaba borroso, pero su mente trabajaba con precisión quirúrgica. Sabía que solo tenía una oportunidad. A su lado, Margaret fingía leer una revista. Su sonrisa era de porcelana, su voz, veneno. «Recuerda, hijo», dijo con un tono dulce que escondía crueldad. «Si haces algo raro, papá se enojará. ¿Y tú sabes lo que pasa cuando papá se enoja?» Tommy no respondió, solo asintió, mientras sus pequeños dedos temblaban sobre sus rodillas. Pero en su mente una chispa se encendía. 3 semanas observando, 3 semanas memorizando cada gesto, cada conversación, cada mentira. Del otro lado del pasillo, Richard Sullivan hablaba por teléfono bajando la voz. «El cliente ya transfirió los 45,000. Llegaremos a Seattle antes del atardecer. Todo debe parecer normal, normal». Una palabra que para Tommy ya no significaba nada. El niño bajó la mirada. En su regazo, disimuladamente, golpeó su pierna 5 veces. Pausa, 5 más. El código. El grito que solo un perro podía entender. Rex lo escuchó. No con los oídos, sino con el alma. El perro giró bruscamente la cabeza y empezó a moverse entre los pasajeros. El detective lo siguió, fingiendo revisar su celular. «¿Qué pasa, Rex?», susurró. Pero ya lo sabía. El perro se detuvo frente al vagón 7 y se echó al suelo, gruñendo suavemente. Había encontrado al niño. Morrison asomó la cabeza, lo vio. 8 años, mirada perdida, una mujer de aspecto angelical a su lado y un hombre con un maletín negro que no soltaba ni para respirar. Su experiencia le bastó para saber que algo no encajaba. Demasiado silencio, demasiado control. Rex emitió un gemido bajo. El detective apretó el comunicador. «Despacho, necesito una verificación urgente. Sospecha de secuestro infantil. Tren 247, vagón 7. «Negativo, Morrison», contestaron. «Sin evidencia física no podemos intervenir». Morrison cerró los ojos un instante. «Entonces tendremos que crear la evidencia». Mientras tanto, Tommy observaba cómo Richard abría discretamente su mochila. Dentro, alcanzó a ver una carpeta llena de fotos. Niños, 12 rostros, 12 nombres, 12 destinos. El corazón del niño golpeó su pecho como un tambor. Esa era la prueba. Esa carpeta era la llave. Pero para alcanzarla, tendría que arriesgarlo todo.
El tren rugía sobre los rieles. Los pasajeros charlaban, comían, dormían, y entre todos ellos, un niño de 8 años planeaba una operación que haría temblar al país. El tren avanzaba a toda velocidad. El sonido de los rieles era un corazón de acero, latiendo sin descanso. Y entre ese ruido constante, Tommy trazaba su plan. Miró el reloj digital del vagón. Faltaban 45 minutos para la próxima estación. 45 minutos para intentar lo imposible. Respiró hondo. Tenía que hacerlo parecer natural. «Señora, me siento mal», murmuró llevándose una mano al estómago. Margaret lo miró sin interés. «Aguanta. No vamos a detenernos por tus tonterías. Por favor. Necesito ir al baño». Richard levantó la vista del periódico, sus ojos fríos como el hielo. «Lisa irá contigo», dijo. «Y recuerda, 5 minutos. Ni uno más». Tommy asintió. Sabía que esos 5 minutos serían los más importantes de su vida. Caminaron por el pasillo en silencio. Lisa, la niña de 10 años que también vivía cautiva, lo seguía sin decir palabra. Sus ojos vacíos hablaban de un miedo aprendido. Cuando el tren se inclinó en una curva, Tommy aprovechó. Se inclinó hacia ella y susurró: «¿Quieres volver a ver a tu familia?». Lisa lo miró con lágrimas contenidas. «Dijeron que mis padres no me querían». Tommy negó con firmeza. «Eso es mentira. Nos mintieron a todos. Pero puedo sacarnos de aquí. Solo necesito tu ayuda». La niña lo observó dudando, y por primera vez en meses asintió. Entraron al baño. Tommy sacó un pequeño papel arrugado de su bolsillo, una hoja que había arrancado del cuaderno de dibujos de Marcus, otro de los niños. Con un trozo de lápiz escribió temblando: «No somos sus hijos. Ayuda. Mochila negra. Pruebas». 12 niños. Su corazón golpeaba como un tambor. Lo dobló 3 veces y lo escondió en su manga. «Cuando salgamos, camina normal», le dijo a Lisa. «Yo me encargo de lo demás». Volvieron al vagón. En ese instante, la inspectora Helen Rodríguez pasaba revisando boletos. Una mujer morena, mirada firme, madre de 2 hijos. Su trabajo la había vuelto experta en leer rostros. ¿Y ese niño? Tenía los ojos de alguien que pedía auxilio en silencio. Al pasar junto a ella, Tommy tropezó ligeramente. El papel cayó a sus pies. Helen lo notó. Tommy siguió caminando sin mirar atrás. Helen se agachó, fingiendo recoger su libreta. Abrió el papel, leyó. Sus manos comenzaron a temblar. Levantó la vista hacia el niño. Él ya estaba sentado otra vez, con la mirada fija en la ventana. Pero su reflejo en el vidrio mostraba una sola palabra en sus labios: «Ayúdame». Helen tragó saliva. Activó su radio. «Jefe, tenemos un problema», susurró. «Creo que un niño acaba de pedirme auxilio». Del otro lado del vagón, Morrison escuchó la voz en la frecuencia. Su mirada se cruzó con la de Rex. «Lo logramos, chico», murmuró con una sonrisa tensa. El niño encontró una aliada. Helen Rodríguez apretó el papel en su mano. El temblor que la recorrió no era de miedo, era de furia. Miró hacia el asiento donde el niño estaba. Tommy fingía dormir, pero sus pequeñas manos estaban rígidas, aferradas a la tela de su pantalón. Ese no era el comportamiento de un niño viajando con su familia. Era el reflejo del miedo. El miedo a fallar. Helen se acercó a paso firme. Su sonrisa era profesional, pero su corazón latía como una alarma. «Buenas tardes», dijo con voz amable. Revisión rutinaria de boletos y documentos de los menores. Margaret levantó la vista. Por primera vez, su máscara de elegancia se resquebrajó. «¿Hay algún problema, señorita?» «Ninguno. Solo protocolo», respondió Helen. Richard buscó nervioso en su maletín. «Los documentos están aquí». Su mano tembló. Un segundo, una mirada. Y Helen lo notó. El miedo del culpable. En ese momento, Tommy regresaba del baño junto a Lisa. Helen fingió revisar los boletos, pero con un movimiento rápido pasó frente a ellos y susurró: «Ya leí tu mensaje. Todo va a estar bien». Tommy sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en semanas alguien lo había escuchado. Margaret, sin embargo, se dio cuenta del intercambio. Sus ojos se estrecharon como cuchillas. Apretó la muñeca de Tommy con fuerza. «¿Qué fue eso?», susurró entre dientes. «¿Otra de tus estupideces?». Tommy tembló, pero no dijo nada. Solo miró al frente, donde Rex y Morrison acababan de entrar al vagón. El detective caminaba despacio, fingiendo ser un pasajero más, pero sus ojos ya habían elegido un objetivo. «Helen, ¿algún problema?».
preguntó mostrando una insignia casi imperceptible. Margaret forzó una sonrisa. Nada que no esté bajo control. Mis hijos están cansados, eso es todo. Mis hijos. Esa frase cayó al suelo como una mentira vieja. El perro gruñó, un sonido grave, profundo, que hizo que varios pasajeros levantaran la cabeza. Rex no gruñía sin motivo, nunca. Morrison dio un paso adelante. Señora, voy a tener que revisar esa mochila. Richard se puso de pie, con el rostro desencajado. No tiene ningún derecho. Lo tengo, respondió Morrison con voz firme. Cuando mi compañero huele miedo, siempre hay una víctima cerca. El vagón quedó en silencio. Todos miraban. Helen se acercó despacio. Los dedos de Richard apretaban la correa de la mochila como si de ella dependiera su vida. Entonces, Tommy habló. Su voz pequeña, temblorosa, atravesó el aire como un cuchillo. Si somos sus hijos, dígame mi nombre completo. Margaret palideció. El tren pareció detenerse en ese instante. Tommy se levantó. Sus ojos ya no temblaban. Dígame mi fecha de nacimiento. ¿Dónde nací? ¿Cómo se llama mi abuela? Nadie respondió. Los pasajeros empezaron a murmurar. Alguien grabó con su celular. Mi nombre es Tommy Andrew Wilson, gritó. Nací en Detroit. Mi abuela se llama Betty Wilson. Y estos no son mis padres. ¡Nos secuestraron! Un grito colectivo recorrió el vagón. Margaret intentó levantarse, pero Rex saltó delante de Tommy enseñando los dientes. El detective Morrison levantó la voz. ¡Departamento de policía! Todos manténganse en sus asientos. Richard trató de correr, pero Helen lo interceptó con una firmeza que nadie esperaba. En un solo movimiento, Morrison abrió la mochila. Papeles, fotos, pasaportes falsos. Una lista escrita a mano. 12 nombres, 12 edades, 12 precios. El silencio fue absoluto. Solo se escuchaba el motor del tren y el jadeo del perro. Margaret se desplomó en el asiento. Richard intentó balbucear algo, pero su voz se quebró. Tommy, con los ojos llenos de lágrimas, susurró. Yo los memoricé a todos. Los otros niños aún están vivos. Morrison lo miró con respeto y tristeza. Ya hiciste tu parte, campeón. Ahora déjanos hacer la nuestra. Helen tomó el comunicador. Central aquí, Rodríguez. Intercepten el tren en la siguiente estación. Tenemos a los responsables. Repetimos, operación confirmada. Secuestro múltiple. El tren se llenó de aplausos y sollozos. Los pasajeros rodearon al niño. Rex, jadeando, apoyó la cabeza sobre sus rodillas. Y por primera vez, Tommy sonrió. Sabía que el infierno había terminado. Helen Rodríguez apretó el papel en su mano. El temblor que la recorrió no era de miedo, era de furia. Miró hacia el asiento donde el niño estaba. Tommy fingía dormir, pero sus pequeñas manos estaban rígidas, aferradas a la tela de su pantalón. Ese no era el comportamiento de un niño viajando con su familia. Era el reflejo del miedo, el miedo a fallar. Helen se acercó a paso firme. Su sonrisa era profesional, pero su corazón latía como una alarma. Buenas tardes, dijo con voz amable. Revisión rutinaria de boletos y documentos de los menores. Margaret levantó la vista. Por primera vez, su máscara de elegancia se resquebrajó. ¿Hay algún problema, señorita? Ninguno, solo protocolo, respondió Helen. Richard buscó nervioso en su maletín. Los documentos están aquí. Su mano tembló. Un segundo, una mirada. Y Helen lo notó. El miedo del culpable. En ese momento, Tommy regresaba del baño junto a Lisa. Helen fingió revisar los boletos, pero con un movimiento rápido pasó frente a ellos y susurró. Ya leí tu mensaje. Todo va a estar bien. Tommy sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en semanas, alguien lo había escuchado. Margaret, sin embargo, se dio cuenta del intercambio. Sus ojos se estrecharon como cuchillas. Apretó la muñeca de Tommy con fuerza. ¿Qué fue eso?, susurró entre dientes. ¿Otra de tus estupideces? Tommy tembló, pero no dijo nada. Solo miró al frente, donde Rex y Morrison acababan de entrar al vagón. El detective caminaba despacio, fingiendo ser un pasajero más, pero sus ojos ya habían elegido un objetivo. ¿Helen, algún problema?, preguntó, mostrando una insignia casi imperceptible. Margaret forzó una sonrisa. Nada que no esté bajo control. Mis hijos están cansados, eso es todo. Mis hijos. Esa frase cayó al suelo como una mentira vieja. El perro gruñó, un sonido grave, profundo, que hizo que varios pasajeros levantaran la cabeza. Rex no gruñía sin motivo, nunca. Morrison dio un paso adelante. Señora, voy a tener que revisar esa mochila.
Richard se puso de pie, con el rostro desencajado. «¡No tiene ningún derecho!». «Lo tengo», respondió Morrison con voz firme. «Cuando mi compañero huele miedo, siempre hay una víctima cerca». El vagón quedó en silencio. Todos miraban. Helen se acercó despacio. Los dedos de Richard apretaban la correa de la mochila como si de ella dependiera su vida. Entonces Tommy habló. Su voz pequeña, temblorosa, atravesó el aire como un cuchillo. «Si somos sus hijos, dígame mi nombre completo». Margaret palideció. El tren pareció detenerse en ese instante. Tommy se levantó. Sus ojos ya no temblaban. «Dígame mi fecha de nacimiento». «¿Dónde nací?» «¿Cómo se llama mi abuela?» Nadie respondió. Los pasajeros empezaron a murmurar. Alguien grabó con su celular. «Mi nombre es Tommy Andrew Wilson», gritó. «Nací en Detroit. Mi abuela se llama Betty Wilson. Y estos no son mis padres. Nos secuestraron». Un grito colectivo recorrió el vagón. Margaret intentó levantarse, pero Rex saltó delante de Tommy, enseñando los dientes. El detective Morrison levantó la voz. «Departamento de policía. Todos manténganse en sus asientos». Richard trató de correr, pero Helen lo interceptó con una firmeza que nadie esperaba. En un solo movimiento, Morrison abrió la mochila. Papeles, fotos, pasaportes falsos. Una lista escrita a mano. 12 nombres, 12 edades, 12 precios. El silencio fue absoluto. Solo se escuchaba el motor del tren y el jadeo del perro. Margaret se desplomó en el asiento. Richard intentó balbucear algo, pero su voz se quebró. Tommy, con los ojos llenos de lágrimas, susurró. «Yo los memoricé a todos. Los otros niños aún están vivos». Morrison lo miró con respeto y tristeza. «Ya hiciste tu parte, campeón. Ahora déjanos hacer la nuestra». Helen tomó el comunicador. «Central, aquí Rodríguez. Intercepten el tren en la siguiente estación. Tenemos a los responsables». Repetimos. Operación confirmada. Secuestro múltiple. El tren se llenó de aplausos y sollozos. Los pasajeros rodearon al niño. Rex, jadeando, apoyó la cabeza sobre sus rodillas. Y por primera vez, Tommy sonrió. Sabía que el infierno había terminado.